Queridos amigos, mi nombre es Óscar Darío Velázquez Morales. Tengo el altísimo honor de ser miembro de la comunidad Bahá'í. Profeso la fe Bahá'í desde hace más de 35 años. En esta oportunidad queremos compartir las profecías que tienen que ver con la primera venida de Jesús. Es asombroso para nosotros descubrir que en la Biblia existen fechas precisas, exactas, de cuándo iba a aparecer el Maestro Divino Jesús de Nazaret. Porque los bahá'ís creemos, por supuesto, en Jesús de Nazaret como el Mesías Divino. Entonces, permítasenos en esta oportunidad compartirles lo que los bahá'ís creemos al respecto de ello. Podemos nosotros encontrar en Mateo 24, versículo 3, la siguiente cita. Y sentándose él en el monte de los olivos, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Notemos que en esta cita, estando Jesús salido del templo, vienen sus propios discípulos y le preguntan acerca de su segunda venida. Pero, previo a ello, queremos explicar que en la Biblia existe también la fecha exacta de la primera venida de Cristo. Y esto lo vamos a comentar en este momento. En Mateo 24, versículo 14, Jesús dice: Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En este versículo encontramos que una de las señales que Jesús da para su retorno es precisamente que su evangelio será difundido en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Observe, queridos amigos, que mientras que las demás señales que previamente Jesús ha dado, los terremotos, peste, hambres, nación contra nación, etc., todos estos acontecimientos han ocurrido en el transcurso de toda la historia de la humanidad, porque siempre han habido pestes, ha habido hambre, ha habido terremotos en diversos lugares del planeta. Sin embargo, cuando Jesús llega a Mateo 24, versículo 14, de que su evangelio será predicado en todo el mundo, note usted que las naciones modernas se establecieron alrededor de 1800, o sea, 18 siglos después de Cristo. Incluso nosotros aquí en Guatemala, por ejemplo, en 1821 se forma la independencia de Guatemala. Y así es de Centroamérica y de México y de muchos otros países en el mundo. Ahora, como la pregunta hecha a Jesús es ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora resulta muy importante que en el siguiente versículo, en Mateo 24, 15, Jesús concluye diciendo: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Cuando nosotros estamos disertando algo y hemos explicado ampliamente, entonces comúnmente usamos el por tanto. El por tanto es una conclusión. Importantísimo entonces que Jesús, después de haber dado muchas señales, hace un por tanto. Y en ese por tanto dice que cuando veáis la abominación asoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Ahora, esto parece muy interesante, porque a Jesús le están preguntando cuándo será su retorno. ¿Y por qué cree usted, amigo, que Jesús dice, vayan al profeta Daniel, lean y entiendan? Esto es sencillamente por el hecho que Jesús está diciendo de alguna manera, ya un profeta anterior ha dicho esa fecha exacta. Por lo tanto, vayan con este profeta, lean lo que él dice y podrán entender entonces cuándo será la fecha de mi retorno. Entonces, amigos, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué sería lo correcto para un discípulo que ha escuchado esta respuesta de Jesús? Pues obviamente hay que ir al libro de Daniel y buscar dentro de este libro aquella alusión
de la abominación asoladora que menciona Jesús en Mateo 24:15. Y precisamente cuando vamos al libro de Daniel, encontramos que Daniel en el capítulo 9 nos dice: Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Sorprendentemente, los judíos, cuyos líderes inclusive conocían de memoria el Antiguo Testamento, no repararon en esta profecía, porque esta profecía es muy clara. Está diciendo de que desde la salida de esa orden para restablecer a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es este Mesías príncipe? Es Jesús de Nazaret, es el Hijo de Dios. ¿Cómo es que los judíos, teniendo el conocimiento de estos versículos, no llegaron a comprender la profecía? Ahora, según los escritos de la fe Bahá'í, esta profecía se entiende de esta manera. Estas 70 semanas mencionadas, según el versículo de Ezequiel, lo podemos encontrar en el capítulo 4, versículo 6, se nos dice: día por año te lo he dado. Esta profecía es reconocida como la profecía de las 70 semanas. Observe que en la cita que hemos dado de los versículos precisamente se nos informa que desde la salida de la orden para restablecer a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 70 semanas. Por eso se llama la profecía de las 70 semanas. Pero adelante también el profeta Daniel separa estas 70 semanas y menciona que habrán 7 semanas y luego menciona 62 semanas y por último indica por una semana más. Si nos damos cuenta, este 7 más 62 más la última semana nos vuelve a dar las mismas 70 semanas de la profecía. En profecía entonces, según la misma Biblia en el Antiguo Testamento, día por año te lo he dado. ¿Qué significa? Pues simplemente eso, que un día equivale a un año. De tal manera que las 70 semanas significan 70 multiplicado por 7, porque cada semana tiene 7 días. Si multiplicamos tenemos 7 por 0 y 7 por 7, 49. Esto nos da un cómputo entonces de 490 días. Pero basándonos en este versículo que dice día por año te lo he dado, significa que estos 490 días equivalen precisamente a 490 años. Ahora, note que mientras que Daniel dice 70 semanas al principio, luego en su visión descompone esos 70 en 7 semanas y luego dice más 62 semanas y por último una semana más que al sumar nos vuelven a dar las 70 semanas. ¿Por qué el profeta Daniel hace esta separación? Porque las primeras 7 semanas, que son
49 años, porque cada semana tiene 7 días, y 7 por 7 da 49. Estos 49 años, que son las 7 semanas, es el tiempo de duración de la reconstrucción del templo de Salomón, allá en Jerusalén. Los 62 semanas posteriores y finalmente en la última semana se menciona la muerte del Mesías, porque dice, se quitará la vida al Mesías. Vea, amigo, qué tan impresionante es que en el Antiguo Testamento, aproximadamente 5 siglos antes del nacimiento de Cristo, el profeta Daniel, teniendo esta visión de Dios, sabía que Jesús de Nazaret, quien es el que cumple esta profecía, iba a ser muerto en una cruz. En la Biblia vamos a encontrar que hubo 4 edictos que nos dan una orden para restaurar a Jerusalén. Estos 4 edictos, uno fue dado por Ciro, el otro por Darío II, 2 fueron dados por el rey Artajerjes. De estos 4 edictos que menciona Esdras en su libro, es el tercer edicto, el dado por Artajerjes, el que tiene que ver con el origen de la profecía. El rey Artajerjes dio la orden para restaurar a Jerusalén en el año 457 a.C. Si a estos 457 años se le suman los 33 años cuando Jesús fue martirizado, si efectuamos la suma, obtenemos 490 años. Estos 490 años son exactamente las 70 semanas profetizadas por el profeta Daniel, porque recordemos que 70 semanas, cada semana tiene 7 días y nos da 490 días que equivalen a 490 años. De esta manera, queridos amigos, queda demostrado que en la Biblia, en el libro de Daniel, se profetizó con exactitud el martirio de Jesús de Nazaret. Pero si recapitulamos nuevamente, nos daremos cuenta de que adelante dice, y se quitará la vida al Mesías. Por lo tanto, todos nosotros de origen cristiano, en nuestra fe, sabemos que efectivamente Jesús fue muerto cuando él tenía 33 años de edad. La profecía entonces se refiere a la primera venida de Jesús. Al final de esos versículos, el profeta Daniel dice que el pueblo de un príncipe que habrá de venir destruirá la ciudad y el santuario. Históricamente puede comprobarse que en el año 70, después del nacimiento de Cristo, fue el emperador Tito Vespasiano quien llegó a Tierra Santa, a Israel, destruyó la ciudad y el santuario y obligó a todos los pueblos judíos a salir expulsados de su tierra natal. A esto se le conoce como la diáspora judía, y es por ello que nosotros hemos escuchado que los judíos fueron llevados a los más recónditos confines de todo el planeta, repartidos entonces fuera de su tierra natal. Sorprendentemente entonces, amigos, la Biblia nos da con exactitud el aparecimiento de Jesús de Nazaret en su primera venida. Pero por favor prepárese, porque los discípulos le preguntaron a Jesús sobre su retorno. Entonces significa que hay otra profecía que nos va a indicar el año exacto del aparecimiento del retorno de Jesús. Lo explicaremos entonces en el siguiente programa.